AGEC. El tema sigue siendo la pandemia, con casi el 90% de las camas ocupadas en la provincia de Córdoba y dos sectores en pugna. Uno, el sector comercial, que dice que deben seguir trabajando porque si no se van a morir, no de coronavirus, pero sí de hambre. Y el otro sector, el sanitario, que dicen que se deben respetar las restricciones porque si no, literalmente van a tener que terminar sacando camas con pacientes a las calles. Y uno se pregunta, en medio de esta situación, ¿qué deben hacer las autoridades? Estamos con Juan Pablo Caeiro, que es médico infectólogo y asesor del Gobierno de Córdoba. Buenas noches, doctor. Gracias por esta presencia. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué hacer? No, creo que la intención siempre ha sido del gobierno y de los especialistas también mantener la actividad productiva y comercial activa, pero también tenemos que ser conscientes que cuando tenemos la cantidad de casos que tenemos ahora de esta segunda ola descontrolados, entonces es muy peligroso para que la gente que se enferma y termina en los hospitales no tenga espacio para ser atendida. Entonces hay que balancear muy bien ese acto. Los comercios no son los lugares más peligrosos, los lugares más peligrosos son cuando nos juntamos socialmente y sin ningún cuidado, estadísticamente. Entonces me parece que hacia ahí se apunta y a que haya muy poca movilidad hasta que se bajen los números. Y si los comercios no son los lugares más peligrosos, los colegios tampoco son los lugares más peligrosos, sin embargo eso está cerrado y está abierto, lo otro se ha relajado de alguna manera el control, sigue habiendo fiestas clandestinas, sigue habiendo reuniones de familias. Sí, hay dos puntos. Uno es solidaridad, también es un poco complejo que controlemos a todos todo el tiempo, ¿no? No dan los números. Son 3,5 millones de personas en Córdoba, controlar a todo el mundo continuamente requiere una fuerza que no sé si en algún lugar del mundo existe. Es decir, tiene que haber una conducta social solidaria. Y después en el contexto epidemiológico, aunque los colegios no son peligrosos, también puede haber pequeños problemas, y no provenientes de ahí, pero sí continuados con los colegios. Entonces me parece que hasta que los números se estabilicen y bajen, va a ser muy complejo, porque Córdoba está teniendo entre 4.000 y 5.000 personas a diario. Es muy alto. Siendo usted infectólogo, me gustaría que hablemos profusamente de lo que pasa con el virus. ¿Por qué ahora muere tanta gente joven? ¿Y por qué están internados gente de un grupo etario que antes no era complejo? Sí, hay varias razones. Una, que este año estamos mucho menos encerrados que el año pasado. El año pasado todo el mundo estaba encerrado y consciente. Este año no es así. Después la gente más grande ya está vacunada y se cuida más. Y después probablemente las nuevas variantes sean más peligrosas o más rápidas de contagiar en la gente más joven. Sobre todo esta que se está mencionando que entró a Argentina, la Delta, que es la que se inició en India. ¿Y qué tipo de variantes estamos teniendo acá? ¿Son más agresivas, son más rápidas en la forma de actuar, son más, son más nocivas en el sentido de que las consecuencias pueden llegar a ser fatales? Lo que está más probado es que son mucho más contagiosas. Entonces, hay mucho más cantidad de gente de golpe infectada. Y aunque a lo mejor el número total no es más grave para morirse, sí el número individual. Entonces, si nosotros tenemos mucho más casos de contagio, por ende tenemos más enfermos y más personas críticas, ¿no? ¿Es un virus especial? Usted que es infectólogo, hay casos de personas que dicen, lo pasé como una simple gripe, porque eso es lo que es. Y hay otros casos, como por ejemplo de gente joven que muere, de médicos que estaban con las 2 vacunas y que mueren. Sorprenden, ¿no lo sorprende a usted como profesional? Sin ninguna duda, hace mucho ruido, tiene muchas cosas llamativamente irregulares. Uno predice en base a los conocimientos de los otros virus o de opinión de expertos,
y muchas veces está incorrecto. Creo que la duda que hay que fue o se escapó del laboratorio virológico en China o fue una producción todavía está latente porque es muy virulentamente o villanamente maldito. Villanamente maldito, ¿podría haber sido un hecho voluntario? Esperemos que no sea así, pero la duda es creo que la duda máxima es si se le escapó a estos laboratorios, ¿no? Porque los laboratorios de bioseguridad 4 investigan virus peligrosos, lo que pasa con todas las reglamentaciones, y por ahí si se le escapó, a lo mejor ha sido eso, ¿no? Esperemos que haya sido eso y no algo a propósito. Había sido un caso aislado en septiembre, octubre, no del año pasado, sino del año anterior, cuando se hablaba justamente en Wuhan de esta situación. Y ahora, precisamente, también en Wuhan se está hablando de una situación de la aparición de algo así como un virus relacionado con la gripe aviar. Sí, ellos siempre tienen gripes aviares porque tienen mucha relación cercana con las aves domésticas salvajes vivas, así en los mercados esos de animales. Entonces, siempre en China y en partes de Asia, otras partes de Asia, surgen estas gripes aviarias. Todavía no es un problema, creo que todavía Tenemos que empezar a preocuparnos cuando todavía no se fue la pandemia del SARS, del COVID. Siempre está latente, creo que el problema mayor ahora es coronavirus, pero sin ninguna duda la gripe está latente. Ojalá que las nuevas tecnologías de vacuna hagan una vacuna de gripe universal para que no tengamos ese problema. Volvamos a los hospitales. ¿Qué le dicen los médicos a ustedes? Me imagino que ustedes, para tomar decisiones o para de alguna manera asesorar al gobierno de la provincia, como en el caso suyo lo hace, deben tomar de la realidad lo que está ocurriendo. ¿Qué le dicen los médicos? Que está muy difícil, está muy duro, que no cede, que es complejo, que siempre uno tiene que estar minuto a minuto liberando camas, tratando gente, despidiendo a alguna gente que fallece. Es muy difícil y es muy largo, no solamente los médicos, sino también, que los otros días mencionaba en la televisión, a Jonathan Viale, que él mencionó que los cuidaban los enfermeros que casi nunca se mencionan, son los más importantes y los que están más sufridos porque están todo el día con los pacientes, ¿no? Ustedes se han asegurado de que todo el arco de la salud esté vacunado, ¿no? Sí, sí, por ahí... Sigue habiendo denuncias de gente que no le ha llegado la vacuna. Sí, nosotros tratamos de que todo el mundo esté vacunado y un pequeño porcentaje que todavía no se ha vacunado y no ha ido a propósito, eso tratamos que no pase. Y después la gente joven, nosotros por ejemplo en el hospital tenemos residentes que entran todos los años, entonces en esta época entre mayo y junio entraron de nuevo un montón de residentes nuevos y todo eso, chicos, hay que pasar la lista al ministerio para que empiece a vacunar y es lo que están haciendo. La salida, además de las vacunas, ¿pueden ser las restricciones, mayores restricciones? Porque hay que sopesar también, ¿no? El problema de que la gente ande en la calle y el problema que la gente no salga. Sí, hasta no llegar a una vacunación entre 50, 60, 70% de la población, vamos a tener esa latencia de tener brotes y virus descontrolados si no hacemos lo que tenemos que hacer con las medidas, que no hay otra, no tenemos otra forma de evitar que haya esta diseminación explosiva del virus. Bueno, tras la pausa vamos a hablar de las vacunas. Si usted le tiene miedo, prefiere algunas, y este famoso nanochip que supuestamente nos ponen con las vacunas. Tras la pausa. Muy bien. Estamos con Juan Pablo Cairo, que es médico, infectólogo y además asesor del gobierno de la provincia. ¿Por qué da la sensación de que ahora se invirtieron los tantos de la pandemia del año pasado y explotó la situación en el interior de la provincia, doctor? No, me parece que fue parecido al año pasado. Digamos, nosotros no coincidimos con la cantidad de casos simultáneamente con Buenos Aires, no hubo un desfasaje después. Y creo que este año pasó lo mismo, siempre digo lo mismo, que explota Europa, después Estados Unidos, después Brasil, los países alrededor de nosotros, Argentina, sobre todo Cava y conurbano, provincia, y después el interior de Argentina. No, pero digo el interior de nuestra provincia de Córdoba.
Las pequeñas perdón. localidades que están explotadas en caso. Bueno, tiene que ver con la circulación. Mientras haya gente que se pone en contacto y como hay esta transmisión viral sin tener síntomas, porque uno no puede tener síntomas 48 horas, en donde haya una reunión o grupo de gente va a haber virus hasta que no tengamos toda esa gente vacunada. Claro, y las restricciones parece que no alcanzaron. Y vamos a ver, porque faltan hasta el 18, ¿no? ¿Podrían tomar restricciones más restrictivas? Y hay que ir viendo, uno trata de no ser, incorrecto. Me parece que la semana que viene es clave para interpretar los datos, porque necesitamos 2 semanas de nuevas restricciones para saber si realmente han tenido efecto. ¿Y cuándo vienen los resultados de la semana de los 9 días de restricciones absolutas? No, eso ya ha estado. Los de 9 días ya ¿Y pasaron. no se movió, doctor? ¿No han bajado los casos? No se han bajado. Entonces, por eso vino este nuevo esquema de restricciones. Y a veces el pico o esa meseta alta perdura en el tiempo por varias semanas. Así que en eso hay que trabajar mucho. ¿Hay una predilección por alguna vacuna en particular? Hay gente que dice, ay, no, me llega la Sputnik, que quiero la AstraZeneca. Otros que dicen, no, la AstraZeneca no. Sí, tenemos la Pfizer, que es la que todo el mundo aparentemente se quiere colocar. Sí, en general creo que las 3 vacunas más efectivas desde el punto de vista de fase 3 en cuanto a porcentaje de eficacia son Pfizer, Moderna y Sputnik. Las 3 son muy parecidas, 92, 95 y 94% en la fase 3. Después un escalón un poco más abajo está la de AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sinopharm, que es la China que nosotros tenemos. Esas 3 están muy parecidas. Y bueno, después en el momento que está Argentina, uno tiene que aceptar la vacuna que le den lo antes posible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podría haber pasado, por ejemplo, con ese médico de Altagracia que siendo una persona joven, sin comorbilidades y estando vacunado con las 2 dosis falleció? Sí, me parece, lo primero es pobre, es durísimo perder a un colega y muchos saludos a la familia, es terrible eso. Y lo segundo, eso es exactamente lo que pasa cuando tenemos el virus descontrolado y sin la famosa inmunidad en rebaño. Sería como el anti-inmunidad en rebaño. Es decir, va a haber gente joven que a pesar de estar vacunada se va a infectar y va a fallecer. Va a ser raro, mucho menos común que la que no se vacuna, pero termina siendo ese problema. ¿Podría haber sido determinante que esta persona estaba en contacto directo de una manera expuesta de mayor medida que otras personas tratándose de un médico? Sí, los trabajadores de la salud tienen mucho más riesgo de infectarse porque sobre todo los terapistas y la gente que está en la primera línea porque están continuamente expuestos al virus. No, pero digo, doctor, por el resultado fatal. Llama la atención porque si bien estaba vacunado y demás, uno puede pensar que la vacuna, como se dice, es la solución a este problema. Sí, la vacuna debería ser la solución, pero va a haber excepciones también. Y por eso, por ahí estrés también nos ayuda, ¿no? Y esta persona puede haber estado muy estresada, ¿no? ¿La vacuna es la solución? Usted decía que primero los problemas vinieron de Europa, luego pasaron a Estados Unidos, luego pasaron a Brasil, luego a la región, luego a Buenos Aires y después al interior. Ahora están viniendo las soluciones en Europa y muchas atadas a la vacuna. ¿Vendrá esa solución también como vinieron los problemas? Sin ninguna duda la solución es la vacuna. No hay ninguna duda, los países que están vacunados altamente, 50, 60 y 70% ya ni siquiera tienen necesidad de usar barbijo y la cantidad de casos y muertes ha caído drásticamente. Doctor, ¿qué le va a aconsejar al gobierno de la provincia de Córdoba en base a lo que estamos transitando, ya pisando el 90% de las camas críticas? No, bueno, tenemos que, primero nos reunimos, no somos varios asesores y tratamos de aconsejar lo que nosotros creemos desde el punto de vista sanitario que es más óptimo para cuidar toda la salud de los cordobeses. Después el gobierno, con todos los otros sectores industriales, la parte de producción, toman decisiones en conjunto, ¿no? Y oyen la parte que nosotros les decimos. Todavía, de nuevo, la meseta es muy alta y hay que ver qué sucede al final de estos 14 días
que sería el 18 de junio, o a los días 10 o 12, para ver si hay que hacer un poco más o estamos ¿A bien. dónde se iría con ese poco más? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hay que cerrar? ¿Qué más hay que cerrar? Y Confinamiento absoluto de circulación. esperemos que no haga falta eso, esperemos que no haga falta. A lo mejor hay que demorar un poco más estas medidas. Doctor, en Chile han tomado una medida restrictiva de este tipo y no ha resuelto la situación. Sí, sin vacunas y con gente que está abrumada, cansada, desahuciada, es muy complejo, pero hasta que no tengamos la cantidad necesaria de vacunas que necesita todo el país y todo el mundo, vamos a tener que seguir luchando con esto, y si no hacemos esto vamos a tener varias horas más. Uno de los ámbitos de tironeo ha sido la educación. Incluso ha enfrentado al gobierno central con Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Usted qué piensa del tema? No, mientras la pandemia o el virus esté bajo control con pocos casos, los colegios no han sido causantes de brotes severos. En todos lados hay infecciones, no hay que entender mal, pero el porcentaje de los colegios infectados es muy bajo. ¿Y usted brega porque se vuelvan a las clases Sí, en algunos presenciales? lugares que se pueden epidemiológicamente. Cava tiene números muy bajos hoy, Córdoba no. Córdoba no está apto para volver al colegio hoy porque tenemos números de 4.000, tenemos el doble de números que tiene Buenos Aires, Cava. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho Buenos Aires para que se lograra esto, además de la vacunación? No, para mí es tiempo distinto de lo que yo estaba diciendo. Buenos Aires picó antes que nosotros y baja después, baja cuando nosotros estamos subiendo. Entonces hay una, digamos, está desfasado los tiempos de pandemia y es lógico porque cada localidad se comporta de otra manera. Doctor, ¿hay que vacunar a la población infantil? Sí, hay que vacunar a la población infantil después de que se vacune la otra población. ¿Ellos siguen contagiando? ¿Son agentes de contagio? Sí, son agentes de contagio. No es como pensamos, yo me acuerdo al principio del 2020, que pensamos como de la gripe, que la gripe es uno de los principales culpables, los chicos. Esto es al revés, son los menos contagiadores, pero contagian. Y ha habido casos extremos también de niños, ¿no? Sí, hay casos extremos, graves, el síndrome multiinflamatorio sistémico, que es una enfermedad muy seria, parecido a un síndrome que tiene un nombre japonés que se llama Kawasaki. ¿Cómo ve la situación que se ha vivido, lamentable realmente, con esta falta de criterio a la hora de cerrar contratos tan importantes, por ejemplo, con el laboratorio Pfizer? No, es un poco apenado, diría, cómo me siento, porque nosotros hicimos, digamos, Argentina participó del estudio, eso no da derecho, pero siempre en estudios clínicos de investigación dice, me traen una droga nueva de hipertensión que acá no se ha probado. Acá es exactamente el contrario, hemos probado la vacuna Pfizer en Argentina y anduvo. Entonces, nosotros deberíamos tener todas las posibilidades de tener esa vacuna como otra herramienta más. El problema sigue siendo político. Da la impresión que es político. Es doloroso, ¿no? Mucho más doloroso, ¿no? En ese sentido. Ahora se habilitaría la posibilidad de que las provincias compren la vacuna directamente. Sí, ¿Usted está en ese trámite también, doctor? No. Por parte de la vacuna. Sé que la provincia. Sé que la provincia ya aprobó en la legislatura ayer o anteayer la reglamentación para que eso se haga, me parece fantástico. De nuevo, acá vienen vacunas regaladas, se pueden comprar vacunas aprobadas por la ANMAT, tenemos varias compras de lo que sea, sí, porque tenemos que vacunar. Israel, que es uno de los que logró la inmunidad en rebaño, en 9 semanas vacunó al 70% de población, y eso es lo que tenemos que lograr, lo más rápido posible en el menor tiempo. Entonces así vamos a evitar más muertes. Gracias, doctor. De nada. Buenas noches. Buenas noches.